Son huellas de elefante. Si quitas las hojas de ahí, se ve la huella. Perfecta, ¿eh? Y otra. Papalo. Inde. Ah, business card. Yes. Antes tenía, ahora ya no sé. This is 70. Okay. The name? My name is Ruben from Spain. Okay, write me. My name is Anderson. This Okay. is the Chinji. This Yeah, Chinji Primary School. email. Yes. Yeah, okay. By the time you reach Lusaka, you receive my email. Okay, thank you. Thank you. Have a nice trip. Thank you. Have a safe journey. Bye. Thank you. Right. Asante. Bueno, pues ya nos quedamos más tranquilos porque hemos hablado con Anderson, el profesor de la escuela de primaria de aquí de este pueblo, que no sé cómo se llama, ya lo pondré por ahí abajo. Y nos ha dicho que sí se puede llegar a Chama en bicicleta, que tenemos que pasar ríos y tal, pero que bueno, que se puede pasar. Yeah, from Cambodia, there's nothing. It's just game park until you cross Ruangwa. Close the pass or we can pass? You can pass. No Because problem, no guardian or something They are for... wild animals. Lo que no nos deja tan tranquilos es que hay un parque natural que hay que cruzar y nos ha dicho que hay leones y que hay bastantes animales. Ah, sí. They are lions in this game? Yes. Yes? Yes. Just cross But it's the area. dangerous or not? No. Se comen de vez en cuando algún muzungu. No, don't move at night. Andan durante la Move noche. in the day. Now the one you may spend the night in the game when the animals are there. Que lo crucemos de día, que si lo cruzamos de día que no hay problema, que no se nos ocurra meternos de noche. Entonces le vamos a hacer caso. Because Okay. crossing the game is very dangerous. Yes, okay, thank you. Estábamos hablando Javier y yo antes lo bien que se va por aquí y lo que estamos disfrutando hoy. Lo llevamos varios días por asfalto, con tráfico y tal. Se disfruta muchísimo más por aquí y no tengo necesidad de estar jugándome la vida ni disfrutando, porque si disfrutaras, pero es que no disfrutas. Además nos está haciendo un día casi perfecto, lo único que sopla viento en contra, pero que esté nublado es una gozada. ¿No decías que ibas feliz? Que hoy tenías el ánimo. Qué felices somos con estos arenales. Bueno, no está mal. Los árboles de mango como están de mangos, La pena que no estén ya maduros. ¡Ey! Sin cristales, por supuesto, sin parabrisas, Mango. Hello. We're going to Chama? Yeah, this road. This route? Oh, okay. Por ahí. Ah, okay. Yes. This for here. Okay. Going to school, then this road. Patel. Patali. And there are animals in this route? Yes? Yes. What's animals? Melod Ruangwa. Melon. Ruangwa Road. Lion? No. Ruangwa Road, we cross Ruangwa. Mira. Guangua. No sé lo que es guangua. Ruangwa, water river. This one. Bueno, qué bichos. We're going to Ruangwa. Ok. ¿Vamos? Vamos. Venga. Thank you. Ya. Bye. Están corriendo, ¿no? Les enseño la cámara. ¿Dónde vais, amigos? Where do you go? Where do you go?
Bueno, pues por segunda vez nos han confirmado que por aquí se puede llegar a Chama, buena noticia. Y que hay animales, no sé si mala noticia o buena. Hay wamba. Hay wamba, que no sé lo que es. No, es un bicho grande porque el tío hacía así con los brazos. Para arriba. Hacía así como que aquí es donde juntan todo el grano. Ya hemos pasado varios pueblos que tienen así el grano. Maíz, ¿eh? Ay. Javier va a intentar echarse el tronco a la cabeza como hacen aquí las mujeres. Te veo una gran técnica, ¿eh? No, pero te tienes que echar 3 o 4 de esos. Ya llevo uno. Ahora camina, pero sin manos. Está fácil, ¿eh? Joder, qué pesa. Y el cuello se te queda, vamos, hecho un 8. Y estos 3 los tienen aquí para llevarlos. Este es el mejor camino que hemos tomado hasta ahora en el viaje, ¿eh? Ni en Tanzania ni en Zambia. El mejor de lo mejor. Estamos felices por ahora. Ya llevamos varios kilómetros que no hay nada. Se supone que vamos a llegar a una pequeña aldea más para adelante. Y a partir de esa aldea sí que no va a haber nada. Y entonces lo que tenemos que plantearnos, ¿qué vamos a hacer? Seguramente dormir en esa aldea. Pues si nos metemos en la reserva esa que nos han dicho, malo, porque no nos va a dar tiempo a pasarla. Se nos hace de noche. Pero bueno, como somos un poco gañanes, no se sabe. Atención a la iglesia que hay aquí en medio de la nada, ¿eh? Bancos de cemento y el altar. ¿Vas a rezar algo o qué? Yo sí, estamos aquí. Hello. Alpha. Sí, sí, queman al lado de la aldea. Lo que no sé cómo no se queman las chozas, ¿eh? Pues por aquí hay más aldeas de lo que me esperaba. Mira el garaje, eso es tú. Mira qué chulo. De hecho hay un sombraje. Aquí otro pueblo. La verdad que los pueblos están majos, ¿eh? Estamos tienen cuidada la placita que hace. Está muy chulo. Está todo quemado. Ellos no utilizan ni gas ni electricidad para cocinar. Entonces, todo de los árboles. Hay muchas aldeillas por aquí. Mucho más de lo que esperábamos. Bueno, pues se nos acaba de estrechar el camino. Poco a poco vamos dejando caminos anchos. Nos vamos metiendo en lugares más inhóspitos. A la izquierda. A ver si grabe bien el track y no nos perdemos. ¿Un río ahí? Sí, pero no tiene agua. Atención que pasa por aquí un camión y todo, ¿eh? Un camión con sacos de maíz. ¡Ay! Se estrechó el camino, es bonito todavía, un poco quemado y un poco de arena que nos ha mandado Murphy por aquí. Pero bueno, por ahora se va bien todavía, no es demasiada arena y si hay que empujar un poco y si hay que andar, pues no tenemos ninguna prisa tampoco. Lo bueno es que el viento ha parado un poco, ¿eh? O por lo menos yendo por aquí en estos sitios estrechos no se nota tanto. Así que estamos en medio de ninguna parte y de vez en cuando te encuentras por aquí, por ejemplo, esta mujer, esas chozas. Esto es vivir aislado, aislado. Está muy cuidado todo, eso sí. Bueno, aquí hay otra. Tienen como una especie de hórreos, digamos, como los hórreos que hay en Galicia o en Asturias, y ahí guardan el grano. Son diferentes, son hórreos a la africana. ¿Os ha visto? Se ha dado la vuelta corriendo. Ha dicho, oye, que vienen unos blancos. Quizás mayor, ¿eh? Se ha ido corriendo. Hoy estamos haciendo casi los mismos kilómetros que por carretera. Hoy creo que haremos unos 80, 85 kilómetros. Pero es que se pasan muchísimo mejor. No noto los kilómetros. ¿Por qué? Porque el camino es tan bonito, vas viendo cosas. Es muy entretenido. Cuando vas por la carretera con los coches y tal, y unas rectas tremendas, pues se te pasa todo como mucho más. Mira, por hablar, ¡ay! Un banco de arena, pero bien, pasamos. Y lo dicho, que vamos disfrutando del camino a pesar de la arena. Por aquí parece por lo menos una aldea. Hay vida. Pero queremos seguir un poco más porque a unos 86 kilómetros desde donde hemos salido hay una aldea.
creo. Estos son los pozos que hay por aquí, a los pueblos, para sacar agua. Me parece a mí que este no funciona. Sí sale agua, entonces. La primera vez que utiliza un pozo africano, ¿eh? Sí. ¿Está caliente? Está fresquita. ¿Sí? Podemos llenar la bolsa de agua y ducharnos cuando lleguemos al sitio. Joder. Tienes que cargar con 10 kilos ahí. Ya. Hi, hello. Uchama? Yes. Yes? Okay. Ay, poca gente mayor se ve por aquí. La primera persona mayor que vemos. Antes estábamos hablando Javier y yo del polaco, de todo lo que se ha perdido, porque toda esta zona, él va por carretera todo el rato, a 160 kilómetros día, y claro, si vas por carretera te pierdes todo esto. Todas estas zonas tan chulas de caminos, y venir a Zambia y no meterte por estos caminos me parece... un tiempo sin ver aldeas, ¿eh? Bueno, Está más solitario. cuando el agua sí había. Sí, donde la fuente, pero ya después nada. Y nos tenemos que quedar en alguna aldea a dormir. Porque por aquí hay animales, dicen. A empujar en la arena. No, ya que sea todo esto. Se ha transformado ya en una senda. Ya estamos aquí paralelos al río, no sé si es el río Luangwa, que da nombre al Parque Nacional. Bueno, pues espero que exista la aldea que yo tenía marcada, porque si no vamos a tener que acampar por aquí en cualquier lugar y no sabemos lo que hay por aquí. Está lleno de mangos, pero he probado uno y está verde todavía. Un túnel de mangos, sí. Qué fresquito, se va por aquí. Al final el pueblo que yo tenía señalado no es pueblo. Son unas casas en ruinas. El cañán de Javier me está metiendo al parque, lo que estábamos hablando al principio. 2 cañanes en apuros. Me han dicho, no durmáis en el parque. Exacto, lo que vamos a hacer. Tenemos la esperanza de que haya alguna aldea todavía por aquí, pero esperanza poca. Como veis está todo quemado, entonces supongo que todavía no habremos entrado a la reserva natural, o es que queman la reserva natural también. Si veis, todos los troncos por debajo están quemados. Bueno, los troncos y los árboles. Es una zona que están deforestando mucho. Han tirado el árbol aquí porque está ardiendo todavía. Y hay que tener cuidado con las ruedas, no se nos quemen. Fijaos, ya vamos por sendas. Cada vez el camino más estrecho. Madre mía. El cielo no pinta muy bien porque se está poniendo negro. Entonces ya si nos lloviera ya sería la leche todavía. Aquí se puede montar un barrizal, pero de los buenos, fijaos. Esto es arena. No village, no town. Para allá. Chama. Chama. Ok, entonces queda todavía mucho. Ok. Este hombre se va a los otros pueblos de aquí. El hombre está flipando. Oye, y ahí a la derecha, al fondo, ¿cómo lo ves? Sí, para allá, meterle un poco también para que no nos vean mucho. Aunque tampoco es que vaya a pasar por aquí mucha gente, pero nos metemos un poco para allá, ¿no? ¿O qué? Esto parece que de correr agua, ¿no? Sí. Tampoco nos podemos despistar mucho, que mira la nube que viene por ahí. Ya. Por eso digo lo del agua, si estuviese... Bueno, pues vamos a seguir si quieres. No, si yo por si ahí, o ahí mismo, estaba... Si nos metemos un poco más para arriba, más para aquí allá. pasa agua. Vamos un poco más para arriba, a ver. Al final llegamos a Chama. Chama, que está a 160 kilómetros, hemos hecho ya 94. Vamos a acampar ya porque es que ya se nos va a hacer de noche. Nos sigamos dándole. Vamos ahí, perfectamente. Nos metemos para allá. Tal como nos lo dijeron, no acampéis en la reserva natural. Y yo creo que aquí pocos animales hay. Qué bonita la naturaleza, ¿eh? Luego las moscas. Las moscas de aquí, dando por culo.
Pues nada, al final hemos hecho 94 kilómetros, ¿no, Javier? 24.600. Y nada, donde nos han dicho que no acampáramos, vamos a acampar. Es aquí. No, sitio tenemos, eso sí. El camino va por ahí, bueno, la senda. Estamos un poco alejados para que no nos vean. Todo el tráfico que va pasando por ahí. Yo creo que un pelín más adelante hay una cabaña. Seguro. Y por allí se ve la cosa un poco negra. Entonces ya si llueve ya hacemos un pleno. Tenemos que ir racionando el agua porque llevamos poca agua. Y vamos a decir, tú tira esa gota, mira, la gota es preciosa. Llevamos 3 botellas de 1,5 litros y mañana hay que hacer 65 kilómetros más o menos. Y creo que no hay nada por el camino, entonces hay que racionar. Listo. Ese es el agua que tenemos para esta noche. Buenos días desde mi humilde morada. Hoy hemos dormido muy bien, hemos acampado, ha llovido, la primera vez que hacemos acampada libre en Zambia y nos llueve. Pero bueno, así es Murphy. Ya las marcas que se me han hecho. Eso no es mierda, ¿eh? Es moreno. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Las vistas desde nuestro chalet. Tenemos al vecino. ¿Qué tal? Bien. ¿Ido bien? Muy bien. En plena naturaleza. A las 5:15 de la mañana, despierto. A las 5:15. Y de día. A las 5:15 y fijaos, ya está de día aquí. Ayer a las 5:30 estaba de noche, ya metido en la tienda de campaña. ¡Qué sueño! Si dejas las zapatillas fuera, hay que revisarlas siempre. Hacer así, no vaya a ser que se meta por ahí algún bicho. Atención al desayunaco que nos estamos pegando hoy, ¿eh? Galletas con mermelada. Y el sitio espectacular. Mira el amanecer. Bueno, pues aquí estamos ya recogiendo las cosas. Ayer nos llovió por la tarde y estamos intentando secar un poco las tiendas antes de meterlas a los sacos. La tía está bastante más mojada, ¿eh? Claro, porque se han quedado las gotas Se han encima. quedado como las gotas la mía, ¿no? La mía está mojada por aquí, pero por aquí está seca ya. Ayer se cayó un árbol, se ve que de todos los árboles que queman, llega un momento, escuchamos como un estruendo, ¡boom! Bueno, abandonamos ya nuestro lugar de acampada. Y como siempre, la mirada del gitano. No hay que olvidarse nada, hemos dejado todo limpísimo, como veis. Ni un resto de suciedad. Bueno, y animales hemos visto pocos, ¿no? Por acá sí. Moscas. Por lo menos sabemos que por aquí pasa gente, que son huellas de bicis. Tal como nos dijeron, esto lleva a algún sitio. Dentro de unos 2-3 kilómetros vamos a cruzar el río Luangwa, a ver cómo está decrecido. Supongo que si pasan por aquí con otras bicis, será fácil pasar. Fijaos los árboles aquí quemados, están interrumpiendo el camino, tiene la gente que hacer sendas para poder pasar. Hay más árboles quemados, caídos, una pena, ¿eh? Otro árbol aquí, como veis, así que anoche el estruendo que escuchamos fue un árbol que cayó. Pues menos mal que por aquí otras huellas, porque esto es laberíntico, ¿eh? Van metiéndose por una senda, por otra senda. A veces en el camino hay mucha arena, entonces la gente va creando sendas paralelas. Este es el camino principal. Ahí nos viene el primer arenal. No sé si podremos pasar en la bici. Por ahora se puede pasar. No puedo. A ver tú si quieres. Al final había una aldea a 1,5 kilómetros, ¿no? De donde hemos acampado. Y nosotros creyendo que ya no había nada más. Podemos haber dormido aquí con esta gente. Pero bueno, hemos dormido de puta madre también. Hey, hello, good morning. Fijaos todas las aldeas que hay por aquí. Qué pena no haber llegado aquí. Haber estado con la gente, haber visto cómo viven. Ayer pasó un coche por donde estábamos acampados,
por el camino principal. Y estábamos preguntándonos cómo pasaría por aquí, porque venía de esta dirección. A no ser que viniera desde las aldeas anteriores, pues que para meter por aquí un coche, pero esta gente son capaces, ¿eh? Era un coche normal. Menos mal que ayer no llovió demasiado, porque si no, por ejemplo, esta zona estaría embarrada. ¿No veis aquí las señales del barro de lluvias anteriores? Pues esto estaría embarrado. La senda es chula, chula, ¿eh? Una maravilla por ahora. Y yo creo que vamos a cruzar el río Luangwa por primera vez, por lo que quede de él. Según mi pampa, tenemos que cruzar el río. Aquí hay dos bicicletas y hay gente ahí que no sé lo que está haciendo. Aquí tienen las bicis, están desayunando. No sé si vamos a tener que quitar las alforjas o no. No lo sé. Bueno, el que pasamos la otra vez estaba peor. Morning. Hello. Morning. Possible? ¿Qué le has preguntado? Ok. Hay troncos, pero los troncos resbalan. Los troncos resbalan. ¿Solo? Primera prueba superada, sin problemas. Pues yo pensaba que la reserva empezaba después del río, pero todavía hay aldeas por aquí y todavía hay árboles quemados por aquí. Entonces no sé si esto es reserva, si no es reserva. Cocinando, ¡ay! Muy amable, todo el mundo nos saluda. Morning. Yo pensaba que la mayoría de la gente de Zambia hablaba inglés, porque es un idioma oficial aquí en Zambia, además de otros 7 más, pero por ahora hemos encontrado a pocos que hablen bien inglés, ¿eh? Tampoco nosotros que tengamos un inglés de Oxford. Supongo que será por estas zonas rurales y en las ciudades sí se hable más inglés. Zambia fue colonia inglesa hasta el año 1964, que obtuvo la independencia, o sea que sobre todo la gente mayor supongo que sabrán todo. Y de ahí de repente nos encontramos una especie de construcción que no sabemos lo que es, aquí en medio de la nada. Y ahora sí se supone que estamos en la reserva, pero supongo que en época de lluvias esto estará más verde y vendrán animales aquí a comer la hierba o se saldrán del parque del Luangwa. Pero por ahora, vamos, no hemos visto ni una ardilla. Hay muchos pueblos por aquí que están abandonados o quemados. Este no está abandonado porque ahí tiene de cosas. No hay gente, eso sí. Mira. Eso es lo que digo yo, que se parece a un hórreo en España, es donde guardan el grano. Vamos aquí por las señales de la bici. Hacer mountain bike y todo. Madre mía, espectacular. Ay, oh. ¿Ahora para dónde? Hay huellas por los dos lados, sí. Irán al mismo sitio, supongo. Hombre, el río va por ahí, ¿no? Tendría que ir por ahí. Ahora tenemos un dilema, porque en el mapa no me aparecen prácticamente los caminos, me aparece un... Ha dicho una chica, nos ha dicho que por ahí, pero... Yo creo que sería más eso, ¿no? Aquí viene así. Espérate, que me voy a poner el móvil aquí, con el GPS y lo voy viendo mientras... ¿Había visto un mono por aquí? ¿Escuchado? Sí, se ha escuchado. Pero no lo vemos, se ha escondido. Por aquí hay mierdas de elefante. Ya pisoteadas. ¿Ya nos volvemos? Pues no sé, si quieres seguirme un poco a ver si vemos los elefantes. Estas son huellas de elefantes. Pasa que pasaron hace ya mucho tiempo cuando había barro aquí. Y se ven perfectamente, ¿eh? Si quitas las hojas de ahí, se ve la huella. Perfecta, ¿eh? Y aquí otra. Sí, más o menos. Tu talla. Iba para allá.
Pues nada, parece ser que la mujer se ha equivocado porque nos ha mandado por otro camino. El track que yo tengo va por otro sitio. Esto se va cerrando cada vez más también, es una senda más pequeña. Eso sí, huellas de elefante por aquí. Vamos a volver sobre nuestros pasos y sobre los pasos del elefante. Si tuviéramos suficiente agua sí que a lo mejor investigaríamos un poco, pero es que vamos escasos de agua y tampoco podemos hacer tonterías. Tenemos que ir directos a Chama y por algún pueblo por el medio a ver si nos dan agua, porque vamos escasos. Entonces vamos a volver sobre nuestros pasos, vamos a ir por el sitio que nos marca el track, porque además es que las sendas aquí cada vez se hacían más pequeñas, más pequeñas. Y hay huellas de bicicletas por los dos lados. Pues claro, lo mismo por aquí van a un poblado o lo que sea, por aquella senda se veían más huellas por aquí. Pero bueno, habremos hecho 3 kilómetros, 6 kilómetros de más que vamos a hacer. Ahora estamos recordando los gestos que hacía el chico de ayer. Y claro, nos estaba haciendo los gestos como de un elefante. Hacía el gesto con el brazo de la trompa. Eso es lo que nos indicaba, que por esta zona había elefantes. Y lo sabrá, pero cuando sea época de lluvias, pues porque con todo esto quemado creo que habrá pocos elefantes por aquí. Estas mierdas no tienen mucho tiempo, tócala a ver si está húmeda. Javier, sacrifícate por 2 bicis sin destino, toca la mierda, chúpala. Comerla, eso tiene energía. Eso sin comida. Por eso tiene verdura ahí. Pues esas mierdas no son de la temporada de lluvias, ¿eh? Esos son de ahora. Mira por ahí, a ver. ¡Váyate!